Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Tovar, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT. En la presente presentación voy a hacer una reflexión muy breve acerca de lo que se refiere la verdad en el conocimiento. Para empezar esta reflexión, pues tomo esta imagen y hago referencia a la pregunta ¿cuál es la verdad? Entre comillas, verdadera. En él podemos ver una figura cilíndrica en el que su perspectiva en cada uno de los dos planos que se ve allí da dos figuras diferentes. Una da una figura cuadrada y otra una figura circular. Ambas perspectivas son ciertas y la verdad sería la figura. Entonces, eso es una imagen que da una reflexión acerca de que las verdades, pues, pueden ser verdades vistas desde cierto tipo de perspectivas. Para ello, entonces, cabe mencionar los tipos de verdades. Distinguimos, o en esta presentación hago distinción y nombro 4 tipos de verdades. Una de ellas es la verdad absoluta, que es todo lo referente a una verdad general para todos los aspectos de la realidad. Es una verdad idealizada. Por otro lado, tenemos una verdad relativa, que es una verdad que está incompleta, que le falta algo para ser una verdad general, ¿sí? Servirá en ciertas ocasiones. Por otro lado, tenemos una verdad objetiva, que es una verdad que cumple un referente o un prototipo para ciertas propiedades, para ciertas leyes. Es una verdad científica, ¿sí? Y por otro lado tenemos la verdad concreta, que se relaciona mucho con la objetiva y la relativa, porque se da cuando se tienen ciertas condiciones en, en el esquema o en la situación que nosotros estudiamos. Entonces tenemos, pues, aquí clasificamos estas 4 tipos de verdad. Por otro lado tenemos las teorías que han estudiado, que han propuesto para el estudio de la verdad, y menciono estas 6. En una primera instancia tenemos el dogmatismo, de, como principal exponente, el filósofo René Descartes. En el dogmatismo, se acepta una verdad general, una verdad del todo. Se acepta y se cree que existe dicha verdad. Y el propósito del ser humano o de la humanidad es buscar dicha verdad. En ella, pues, vamos a encontrar temas controversiales como la ciencia y la religión, en el que es bien sabido que se pueden tener explicaciones, se pueden tener justificaciones de que Dios es la verdad absoluta, por ejemplo, por poner un ejemplo. Por otro lado tenemos el pragmatismo. En el pragmatismo, la verdad se considera como todo aquello que resulte de una utilidad, que sirva para algo. Entonces, cuando yo descubro una utilidad, esa verdad me sirve en una aplicación real, eso se convierte en una verdad. Principal exponente tenemos a James. Una tercera teoría de la verdad es el criticismo, y es que hace referencia a que toda verdad debe ser cuestionable continuamente para perfeccionarse y para buscar posibles errores. Exponentes principales tenemos a Immanuel Kant y a Popper. Otra teoría de la verdad es el perspectivismo, que hace referencia con la siguiente teoría que voy a mencionar a la imagen que tenía en el principio de la diapositiva, en el que las verdades son de acuerdo a las perspectivas o a grupos culturales, mencionan allí en esta teoría, o a épocas, en el que para cierta época existía un paradigma y esa era la verdad en ese entonces. Entonces, una verdad de acuerdo a las formas o a los diferentes puntos de vista. Ahí tenemos entonces ya el subjetivismo, en que cada verdad es para el sujeto, o el relativismo, en que las verdades generales son para, pues, grupos diferenciados, ¿sí? En el que toman la posibilidad o creen en la existencia de que no hay una verdad
absolutas, sino que por el contrario son verdades relativas, sujetas bien sea a condiciones, a leyes, a propiedades, etcétera. Por otro lado, ahí tenemos pues los sofistas, ¿cierto? O el sofismo. Y por último, pues menciono acá en las teorías de la verdad lo que es el escepticismo. El escepticismo, los escépticos son aquellos que creen con convicción profundamente que no existe una verdad ni absoluta ni relativa, no existe. O sea que es la contraparte de lo que viene a ser la primera que mencioné, que es el dogmatismo, en el que pues para ellos sí existe y es el propósito común buscar la verdad absoluta. En el escepticismo definitivamente pues esto no es posible. Ejemplos de todo este tipo de cosas tenemos muchos, muchos. Hasta cierto siglo teníamos en lo que es la aplicación de la ciencia física, consideramos como la verdad todo aquello que iba enmarcado en la mecánica newtoniana. Luego llega Einstein y los demás teóricos de la teoría cuántica y rompen ese paradigma en el que existen otro tipo de verdades que no eran contempladas en teorías anteriores. Entonces ahí se puede verificar ejemplos de verdades por épocas, por paradigmas, por leyes, por propiedades. Otro ejemplo, por ejemplo, en matemáticas hay ciertas verdades que se consideran verdades porque sí, porque sobre ellas construimos conocimiento y sustentamos y soportamos el conocimiento que hay de ahí para allá, ¿sí? Entonces, no sé, la existencia de elementos neutros o la existencia de la suma, ¿sí? En algunos axiomas, hay diferentes axiomas que toman una o más verdades que son absolutas, o sea, que no necesitan demostración. Bien, bueno, agradezco su atención prestada. Muchas gracias.